Bueno, estamos listos para iniciar la etapa de los colores. El paso anterior fueron los valores. Ahora vamos a poner los colores. La pintura o el proceso de pintar está dividido en dos momentos. Uno para el dibujo hecho junto con el claro oscuro, con los valores de las sombras y los valores de las luces. Esa base, algunos la llaman el lecho de la pintura. Si esa grisalla, que es otro de los nombres que recibe, está perfecta, unas cuantas veladuras harán sentir casi terminado el motivo. Me sirvo un amarillo de cadmio, un ocre, un rojo vermellón, un rojo carmín y un azul cobalto. Fíjense que en esta etapa no invito al blanco. No lo invito porque el blanco está ahí debajo como respaldo. También traigo un poquitito de tierra de siena tostada. Tengo un 50-50 de trementina y aceite de linaza. Mi grisalla está muy seca. Tengo pinceles de cerdas naturales y de pelos sintéticos. Aquí voy con un pincel de pelo sintético y el inicio de los colores se da con el amarillo. Tengo un amarillo puro. Recuerdan que los colores de la cara se reparten de la siguiente manera: el amarillo en la zona de la frente, el rojo en la zona de los ojos, la nariz y las orejas, los pómulos por supuesto, y del bigote hacia abajo, o sea, debajo de la nariz, en la zona nasolabial y en la zona del mentón y el cuello, aparece el verde. Aquí tengo con solo un poquitito de humedad del diluyente, empiezo a repartir este velo amarillo. Amarillo de cadmio mezclado con un poquitico de ocre, con el fin de controlar la intensidad de este. Casi que se lo puedo echar a todo, pero voy a concentrarlo en la frente. Fíjense cómo este amarillo es respaldado por el lecho blanco. También puedo ponerlo ahí en el límite entre la luz y la sombra. Este tipo de procedimiento aprovecha las cualidades transparentes que tiene el óleo. Las cerdas de este pincel sintético son muy suaves. Intento algunos brillos en el pelo, pero no se notan. Tal vez allí quien puede hacerse notar es el ocre, pero un poquito de este amarillo de cadmio puede ayudar a la nariz y a los bordes de las zonas iluminadas de la cara. Un poquito de calor le cae bien. Un poquito de vermellón puede modificar este amarillo.
Ahora ese amarillo inicial empieza a calentarse con un toque de vermellón. Asisto a la zona roja del rostro, la zona del pómulo, los pómulos, la nariz, los bordes de los ojos, los lacrimales, las mejillas, el rubor, y también apoya algunas zonas de la frente. Es increíble cómo cambia, cómo empieza a hacerse sentir esa piel. Tengo muy poquito diluyente. El color está casi puro. Ahora unos suaves toques de ese calor en los ojos, en los bordes, límite con la sombra, en las mejillas. Debo limpiar el pincel, pues estaba un poco cargado y necesito llevarlo con poca pintura. Este suave pincel de pelo natural me puede ayudar a repartir esta veladura rojiza sobre el pómulo. Estoy arrastrando suavemente este rojizo que acabo de poner para que con el fondo blanco me permita mostrar esa sensación de carnación rosada. En la frente, unos toques para favorecer el volumen. Vermellón y ocre, y asisto a la zona donde estaría la orejita. Vermellón y ocre es su momento, es el momento de la zona roja. Ahí marco el lugar donde debería ir esa orejita, orejita que está medio cubierta por el pelo. Ahora unos toques de rubor en las mejillas. En la nariz es importantísimo el rojo. Los labios, por supuesto. Un poquito de suave luz en el labio superior. Aquí, en este instante, la suave luz que puede asistir en zonas de sombra la debe realizar el ocre. Ahora vamos a buscar los matices verdes que estarían en la zona nasolabial o en la zona del bigote, bajo los labios, incluso el cuello. Estoy logrando un verde con el ocre y el azul cobalto y un toque pequeño del naranja que tenía antes para controlar un poco. Fíjense que eso es lo que voy a poner ahora en la zona del mentón y del bigote. Zona verde. Esa mezcla también me produce un efecto de luz en la zona de sombra. Fíjense que ahí no va blanco, ahí hay color.
La influencia cálida está desde la tinta primera, desde la primera base. Este suave verde es un poco frío y realizará un buen contraste ahí en zonas de sombra. Él representará las luces en la zona de sombra. Estoy arrastrando, estirando ese velo. El material que estoy poniendo ahora mismo es muy transparente. En las zonas de sombra debe ser aún más transparente, aún más bajo. Toda esta capa es muy delgadita. Es la capa del color. Es la capa de las primeras veladuras. Esta capa establecerá el mapa cromático de la figura. Establecerá el dónde se ponen los colores y de qué colores estará compuesta la figura. Estamos en la zona verde. Vamos a dar un pequeño salto al cuello. El cuello y los hombros tienen coloración verdosa, pero en la parte alta a este modelo se le siente un suave tono rosa cálido, y es el que voy a poner ahora mismo. Pareciera un rebote de la atmósfera cálida que rodea, porque no es en toda la zona. Ya más abajo aparecerá el verde. Ahí llega el azul a matizar este ocre y volverlo un toque verdoso. Y ahora lo estiro sobre el fondo blanco de este cuello y la zona de las clavículas. Es transparente este verde, lo puedo estirar. Este verde es capaz de crearme zonas iluminadas en las zonas de sombra y es capaz de crearme sombra en las zonas iluminadas. Ese suave volumen que marca la zona de la clavícula. Ahora de nuevo un poquito de calor. Un poquito de calor en esa zona. Un poco más de luz. Traje ocre hacia el verde que tenía y tenía algunos restos de ese rojizo.
Ahora vamos a completar el coloreado de esa zona en donde el cuello y los hombros se encuentran, en donde la clavícula crea una suave sombra. Este color puesto allí se hace notar muy verde comparado con la calidez de todo lo demás. Sigo estirando, restregando el óleo para que la capa sea muy delgada, para que la capa sea una veladura. Los pinceles que uso son de cerdas suaves, no rayan. Y uso un 50-50 de diluyente, mitad y mitad de trementina de aceite. Fíjense que en el orden pusimos el color del valor más alto, el amarillo, luego pasamos al rojo, luego al verde y ahora estamos ubicados en el azul. Siento que el fondo requiere de un poco de frío. Cuando miro el modelo siento algo frío en el fondo. El frío lo reparte el azul. Así que le voy a poner unas suaves veladuras de azul en el fondo. Y también voy a aprovechar este azul para retocar las sombras del rostro, las zonas más oscuras del rostro. La base cálida me sirve muchísimo para que ese azul sea respaldado por ese calor. Abajo cálido, el azul encima frío, eso queda delicioso. Funciona de manera hermosa allí. Reforzar la sombra permite que la luz se sienta más alta. Puedo retocar hasta la zona de la nariz. Este azul con un suave toque de ocre. Ahí atendió toda esa zona de sombra en la mejilla. Y ese azul va a atender la zona oscura del fondo para volverlo frío y que la figura cálida se destaque. Hasta la zona clara de los ojos pudo recibir este azul. Todas las zonas de sombra lo pudieron recibir. La sombra del labio inferior sobre el mentón, sobre la quijadita. La sombra de las cejas, la sombra de los párpados. La misma esclera, la zona blanca de los ojos recibió este azul. Ahí lo estoy restregando un poco más. El azul que estoy usando es el azul cobalto. Voy a preparar una cantidad más o menos considerable para el fondo. Ya el fondo deja de ser tan cálido y deja de parecerse tanto a la temperatura de la figura. Ese es un contraste muy conveniente para este motivo. Una figura tan cálida con una luz tan cálida pues merece un entorno frío alrededor. Ese oscuro que la rodea no es un negro, es un azul.
Un azul que está respaldado por esa tierra de cina tostada que está debajo. Perdón, por esa tierra de sombra tostada que está debajo, que es cálido, que se siente más cálido todavía porque la base donde se puso era rojiza. Ahora, esta suave veladura azul transforma todo. Es un azul que tiene un toque pequeñito de ocre y de lo que queda por ahí de rojizo. ¿Para qué? Para que los bríos se calmen, para que la tendencia se vuelva un poquito verde. No deja de ser azul, pero se torna un poquito verde. Recuerdan que nuestra base primaria era roja. Entonces ese juego de temperatura crea una riqueza en el color que se notará en la atmósfera general. Los fondos siempre son eh, hechos con capas. Nunca serán de un solo color plano. Y si lo son, bueno, serán un poco aburridos. Ahí estoy repartiendo esa veladura azul. También toco la zona de sombra del cuello. También toco esa gran zona de sombra que linda ya con el hombro. Atentos a los pasos, al procedimiento. Ya estamos en zona fría, ya estamos poniendo azules. Arrancamos en amarillos. Estos suaves toques de este azul le aportan un toque de verde que es bien pertinente en esta atmósfera. El fondo, en la parte más alta, lo siento un poco cálido. Entonces la zona fría envolverá a la figura y la zona un poco más cálida, que es la de este eh, azul violáceo que empiezo a poner porque le adiciono carmín al azul para calentarlo y para crear un color oscuro. Lo estoy utilizando como velo de zonas oscuras en el pelo. También lo puedo utilizar como ayudante en las zonas de sombra para crear unas zonas de valor mucho más bajo. Es un toque más cálido, se va a sentir más adelante. Por eso me sirve para realizar los oscuros de este pelo, el pelo de esta chica. Estoy reforzando las zonas oscuras, las zonas de sombra de este cabello. Ahora sí, vamos arriba. Zona un poco más caliente. El fondo, en la parte superior izquierda, la zona que linda, que comparte contorno con la cabeza. En este caso,
tiene un pequeño cambio. Debo crear una suave luz que separe la zona oscura del fondo de la zona oscura del pelo en la parte superior izquierda de la figura. Ese fondo cálido y oscuro que puse me puede ayudar a reforzar partes del pelo. Algo de luz en el pelo. El ocre como protagonista de las luces, de las zonas oscuras. Ese suave brillo del pelo en la zona de la derecha. Es muy esfumato con el fondo está fresco. Puedo lanzar la pincelada y apretarla y fundirla un poco con él. Busco que algunas zonas brillen un poquito. Tengan muy en cuenta que en este paso no he usado blanco. Ese ocre verdoso o rojizo me sirve para crear luces en zonas de sombra. Por eso no se podía invadir con luz la zona de sombra. Ese oficio lo seguía otro color. Cualquier blanco metido en zona de sombra es un error. Aquí un trapito para limpiar un poquito. Algo para rescatar, unas pinceladas para rescatar esa orejita que se perdió. Pero la oreja la cubre también el pelo. Pincel un poquito más duro para suavizar una mancha. Ahora un pincel como muy liner, un pincel como para hacer líneas muy delgaditas, pero lo voy a utilizar para poner algunos brillos en el pelo, algunas hebras. Esos suaves brillos pueden ser un poco anaranjados, el anaranjado hecho con ocre y rojo. También pueden ser un poco verdosos. Ahí ya se empieza a notar un poco más ese cabello. Son solo unos suaves toques. No llevo mucha materia. Recuerden que estoy haciendo veladuras. Pero en este caso del pelo puedo llevar un poquitito más para que se note. Estoy poniendo un detalle de brillo. Vamos por un oscuro, más oscuro que todos, para que sea el lindero en la parte superior izquierda de la cabeza.
para que sea la zona oscura, borde oscuro de la cabeza. Por eso voy a poder separar la cabeza del fondo en la parte superior izquierda con una suave claridad de un ocre verde. Ese oscuro refuerza también un poquito el contorno de la mejilla. Ahora esta mezcla un poco verde, asistida por el ocre y el azul, busca separar un poquito el fondo de la cabeza. Ya se puede sentir como el fondo ahora en la parte superior izquierda es un poquito más claro. Ahora lo fundo con lo que había antes. Esa suave luz la aportó el ocre metido ahí en la mezcla. Una mezcla que se volvió un poquito verdosa. Refuerzo de sombras otra vez. Ese verdoso le cae bien. Puedo crear allí en esa zona de sombra un suave toque de luz. Un poquito de ese verde también en la frente, no cae mal. En zona de sombra es muy preciso ese verdoso. Es un color un poco sucio, ¿no? Un verde como marrón, una cosa así, ¿no? Y el marrón no existe. Pero ahí está involucrado el ocre, está involucrado el azul. El rojo también contiene un poco la intensidad de esa mezcla. Vean un poquito más de ocre, entro en emergencia. Sientan como el cuello y abajo la zona de las clavículas se siente un toque verdoso. Bueno, esta capa casi que podría darse por terminada aquí, pero merece un poquitico más de atención. Fíjense que no invitamos al blanco en esta sesión.